¿no? De nutrientes. ¿Sí? Entonces, esas son las endomicorrizas. Habíamos visto que las ectomicorrizas no penetraban las células, solo formaban un manto alrededor de la raíz, mientras que las endomicorrizas sí penetran a la planta. ¿Sí? Ahora sigamos viendo esporas, estructura que contiene el material ADN del hongo que permite al hongo reproducirse, que es un pelo radical, también pelo radicular o pelo absorbente. Es una célula con forma de tubo de la rizodermis de la raíz de una planta. Entonces, no al pelo radical no le infesta con esporas, este tipo de micorrizas, para poderlas infestar, ¿no? Infestar. Entonces, vean, a microscopio en el suelo se ve así una capa, como un manto, esas son las de Harting, ¿se acuerdan? No, y a otras las endomicorrizas penetrando a la raíz, ¿no? Penetrando a la raíz para hacer el intercambio de nutrientes, ¿ok? Sigamos adelante. ¿Qué es un micelio extramático? Parte vegetativa de los hongos formadores de micorrizas que se extiende fuera de la raíz, ¿no? Parecido a la red de Harting o al micelio, ¿no? El manto. Vesícula, un órgano que forma un comportamiento pequeño y cerrado, o un compartimiento pequeño y cerrado, separado del citoplasma por una bicapa lipídica, igual que la membrana celular. Entonces, forman vesículas, pero ya esto dentro de las plantas, ¿no? Entonces, de esa forma, infesta la micorriza a la planta, ¿no? Aquí tenemos las endomicorrizas y las micorrizas con vaina, ¿no? Las endomicorrizas viven, ¿no? Extienden una especie de tubos formando arbúsculos y vesículas, ¿no? Mientras que las micorrizas que solo están, o las ectomicorrizas que están alrededor de la raíz, ¿no? Sí, entonces, bien importante, ¿ok? Entonces, las endomicorrizas y las ectomicorrizas. Ecto alrededor, endo dentro, ¿no? Origen de la simbiosis micorrízica. La simbiosis micorrízica es la simbiosis más antigua del planeta, tiene unos 400 millones de años y fue descubierta por primera vez en 1889. Una de las hipótesis de origen de los hongos formadores de micorrizas es que las plantas en el origen vivían en el agua, o sea, en el mar, ¿no? Las cuales tenían raíces muy gruesas que les permitía tomar los nutrientes en disolución del agua, ¿no? Así las plantas desarrollaron en sus raíces las primeras asociaciones micorrízicas arbusculares que ayudaron a garantizar la sobrevivencia vegetal en el ámbito terrestre, ¿no? Entonces, y bueno, hay teorías que dicen que los hongos han ayudado a colonizar a las plantas, ¿no? En la superficie terrestre, ¿ok? A través de sus mecanismos. Entonces, vean, en este gráfico les muestro cómo las micorrizas llegan a cubrir como un manto alrededor de las raíces, y algunas de esas, las endomicorrizas, penetran a la raíz, ¿no? Para hacer el intercambio respectivo de nutrientes. Sigamos viendo el origen de la simbiosis. Los hongos formadores de micorrizas tienen como objetivo asociarse con la planta. ¿Por qué? ¿Por qué se asocian? Antes los hongos formadores de micorrizas eran microorganismos de vida libre. Podían sobrevivir en la rizosfera sin la necesidad de asociarse con una planta. Cuando empezaron a ayudar a las plantas a sobrevivir en su nuevo estado terrestre,
los hongos formadores de micorrizas se volvieron dependientes, ¿no? Perdieron su condición de vida libre y pasaron a ser simbióticos o dependientes, ¿no? Entonces, ven en la gráfica, vemos una plántula infestada con micorrizas, ¿sí? Vean entonces cómo es capaz de rápidamente llegar a cubrir toda la rizósfera, ¿no? Bueno, veamos el ciclo de vida micorrízico. El ciclo de vida micorrízico es un proceso complejo, importante para la naturaleza. El hongo se puede desarrollar a partir de cualquiera de sus propágulos, como esporas, vesículas, arbúsculos, hifas intrarradiculares. Bueno, esas son sus formas de propagarse, ¿no? O a partir de su micelio externo que se forma en la simbiosis. Solo necesitan agua y que las condiciones biológicas estimulen el desarrollo microbiano y la germinación de estos propágulos. Es decir, solo necesitan humedad para multiplicarse. ¿Vieron qué tan importante es el riego antes y después de la producción? No olviden que en lugares como el altiplano, a veces, como nos dependemos solo de la lluvia, no se rompen estos ciclos, no empieza a secarse el suelo, entonces las micorrizas también suelen desaparecer. Entonces la única condición para que se multipliquen estos es dotarles de humedad y ellos solo se van a estar multiplicando, ¿no? Al hacer contacto, dice, con la planta en los pelos absorbentes o células epidérmicas, se forma, dice, una hifa especializada llamada hipopodium, que le sirve de sostén en la fase primaria de penetración. Entonces, el hipopodium le sirve a la micorriza, ¿no? Para vivir en la primera fase antes de la penetración a la raíz, ¿no? Una vez la planta acepta el hongo, se produce por parte del hongo una cascada controlada de enzimas que degradan la epidermis vegetal y comienza a desarrollarse el hongo a través de una hifa llamada hifa de exploración. Entonces ya está penetrando a la planta, ¿no? Mientras tanto sigue viviendo del hipopodium, ¿no? Que es una hifa especializada que le proporciona agua y nutrientes al hongo hasta penetrar a la raíz. Entonces es bien bonito ese proceso de infestación, ¿no? De esta forma el hongo crece en los espacios intercelulares, desarrollándose hacia adentro y hacia afuera, empezando la simbiosis micosística. Entonces vean en el gráfico, ¿no? Dentro de la planta ya forman estructuras, ¿no? Como los arbúsculos y las vesículas, ¿no? Y formando los famosos nódulos, ¿no? Que a veces se confunde con la de los nemátodos. Sí, aunque los nemátodos son nódulos pequeños y muy multiplicados, harta cantidad de nódulos, mientras que las micorrizas son nódulos grandes, ¿no? Y no en toda, no generalizado en todas las raíces, ¿no? Hacia afuera el hongo produce una red de micelio extramático que servirá para transportar agua y nutrientes desde el suelo, obviamente, hasta la planta, ¿no? Entonces ya está colonizada la planta. Una vez desarrollado el hongo, necesita tomar nutrientes para su propio consumo con el fin de desarrollarse, pero también para transportar nutrientes a la planta y recibir a cambio azúcares en forma de carbono. Entonces vean allá empieza el intercambio, ¿no? Porque también necesita nutrientes el hongo, ¿no? Entonces, bueno, le entrega a la planta y la planta le devuelve en forma de azúcares, ¿no? Pues los hongos se multiplican ahí rápidamente. La simbiosis, ¿no? Se continúa en dos sentidos, hacia el interior y exterior de la raíz.
Una vez dentro de la raíz se origina una hifa infectiva denominada austorio, ramificándose intensamente para formar el arbúsculo, estructura micosística que garantiza el intercambio de los, ¿no? Entonces primero sale una hifa, dice, infestiva, que se denomina austorio, ¿no? Y entra y empieza a formar el arbúsculo, que es una, como una redcita, ¿no? Dentro de las células, dentro de los espacios intercelulares, ¿no? Lo cual, ¿no? El cual se llama arbúsculo, y este garantiza, dice, el intercambio de sustancias esenciales. Finalmente, en el micelio externo, algunas especies producen esporas, otras lo producen en el sistema radicular, y de esta manera cumplen el ciclo de vida. Utilizan la planta para crecer, desarrollarse, esporular y dar lugar a partir de ahí a otras estructuras. Entonces ya está colonizada la planta y empieza el famoso intercambio simbiótico, ¿no? Ahora veamos la simbiosis micosística y el intercambio beneficioso. ¿Qué tipos de intercambio hacen? Durante la colonización y distribución del hongo en las raíces ocurren las siguientes modificaciones fisiológicas: incremento de la actividad nuclear y de la masa citoplasmática. Es un incremento, entonces, también asociado a la multiplicación de células, ¿no? Generación de nuevos orgánulos de las células corticales. Aumento de la tasa de fotosíntesis, ¿no? Síntesis de proteínas, clorofila, sustancias de crecimiento y metabolitos secundarios. En otras palabras, están estimulando a la planta, tanto en crecer como en realizar actividades fotosintéticas, y eso siempre está asociado con el crecimiento vegetativo, ¿no? Activación de los sistemas enzimáticos, o sea, se activan las enzimas, favorecimiento de la absorción y translocación de nutrientes y agua, ¿no? Entonces ya no se está haciendo una translocación y absorción de nutrientes, tanto desde el suelo, a través de las micosis, hacia la planta. Entonces, miren, la planta está siendo muy, muy beneficiada en su crecimiento, ¿no? Sigamos viendo un pequeño esquemita, ¿no? Del intercambio beneficioso que ocurre. Entonces, en el medio está el hongo, ¿no? De color verde oscuro. Y en este otro lado están los nutrientes, ¿no? La planta, de color café, el suelo. Entonces, vengan los hongos, se ven como unos intermediarios entre el suelo y la planta, no más la absorción de nutrientes del medio, ¿no? ¿Sí? Entonces los hongos Saben que se ven estamos en el beneficiados con medio azúcares, hemos dicho, con virtual. glucosa y la fructosa. Ya va Y los hongos desde el suelo encendida, pueden o sea, quiero darle a que la me planta entiendan, yo lo sé. amonio, nitrato, aminoácidos, Tienen que urea, tener ¿no? Entonces van cámara hacia la planta prendida los y absorbe como nitratos, ¿sí? El fósforo de los fosfatos, ¿no? Los fosfatos se vuelven en su fase más primitiva en polifosfatos y la planta los absorbe en forma de fosfato mineralizado, ¿no? Entonces vean, la planta se ve muy, muy favorecida con la actividad de este hongo, ¿no? ¿No? También ayudan a captar nitrógeno y carbono desde el medio ambiente. ¿Sí? Entonces vean, es importante ese intercambio beneficioso, ¿no? O sea, es como si estos hongos trabajaran para mejorar la producción, el cual nos beneficia a los seres humanos, ¿no? Sí, entonces vean, es importante relación simbiótica. Bueno, el establecimiento del hongo genera energía, asegurando a través de esta vía su mantenimiento y desarrollo. Y el resto se moviliza en forma de azúcares y lípidos de masa fúngica intra y extra radicular, ¿no? Entre la raíz y los hongos.
La simbiosis micosística y el intercambio beneficioso. Sigamos con ese intercambio beneficioso. El fosfato es el elemento más importante que entregan a la planta. Las hifas absorben el fósforo del suelo a través de un proceso activo, convirtiéndolas en formas asimilables para la planta, o sea, diluyen fosfato, ¿no? Si ponemos materia orgánica o algunas rocas fosfatadas, bueno, las micosis ayudan a desdoblar este tipo de fosfato. Obviamente, si nosotros ponemos ya fertilizantes mineralizados, este proceso no va a ocurrir, ¿no? Pero sí los microorganismos o las micosias se van a beneficiar, también van a consumir el fósforo, ¿no? Sí, entonces vean que poner fertilizantes minerales no significa eliminar a las micorrizas, ¿no? Sino más bien se puede aprovechar. ¿Cuándo eliminamos a las micorrizas? Cuando nosotros hacemos una mala fertilización, una mala dosificación de fertilizantes. Eh, podemos saturar el medio de fósforo y las hifas no pueden llegar a morir, ¿no? El micelio, las micorrizas pueden llegar a morir rompiendo esa relación simbiótica, porque ya les había dicho y les vuelvo a recordar, y eso al principio de clases habíamos hablado, las plantas no son capaces de distinguir, ¿no? De qué origen vienen los nutrientes, vía orgánica, inorgánica. Para ellos fosfato siempre va a ser fosfato, venga de donde venga. Otra vez les vuelvo a repetir, solo los microorganismos son capaces de reconocer, ¿no? Si hay una toxicidad por fosfatos generados por una mala aplicación, y ahí también les vuelvo a recordar el momento adecuado de la aplicación. Si bien tenemos un suelo pobre, y por decirles tenemos que poner, no sé, 50 partes por millón por metro cuadrado de fósforo, no las vamos a poner de golpe, ¿no? Tenemos que estratificar o dividir en 3 o 4 aplicaciones para que este fósforo no sea tan fuerte al principio y también los microorganismos se vayan beneficiando. Habíamos hablado de eso hace una clase atrás donde habíamos visto cuándo es el momento adecuado y habíamos visto de las fases fenológicas. No podemos poner todo el fertilizante de una, ¿no? Ahí estaríamos ocasionando daños irreversibles a los microorganismos. Vean que es bien importante que un ingeniero agrónomo esté preparado, esté capacitado para ver cómo aplicar un fertilizante. Vean que no es como vieron que algunos agarran un puñito de fertilizante y lo ponen al suelo y ya, y los demás ven cómo se ha hecho y los demás imitan. No, no. Hay que calcular, hay que fraccionar en 3 o 4 aplicaciones. ¿Para qué? Para que sea mucho más beneficioso tanto a microorganismos como a los cultivos, ¿no? Entonces, espero que estén entendiendo, ¿sí? Espero que estén viendo que no es posible que personas que no hayan tenido el conocimiento adecuado solo fertilicen y fertilicen, ¿no? Eso no está bien. Se necesita de un profesional que haga esto, ¿no? Entonces ya están viendo ustedes por qué es importante informarse sobre estos detalles, ¿ok? Sigamos adelante. La planta abre, dice, canales de intercambio con el micelio para tomar los otros nutrientes como nitrógeno, potasio, calcio, etc. Entonces ya estamos viviendo una simbiosis, ¿no? Ya tenemos multiplicado el micelio, ya está infestada la planta, entonces lo que ocurre es ya el intercambio simbiótico, tanto de fósforo, que es lo más importante, diluye el fósforo, si es que nosotros les damos en forma orgánica, o si está en el medio en forma de rocas y todo eso, entonces los microorganismos diluyen este fósforo, ¿no? Entonces ya empieza todo ese gran intercambio que nos beneficia a nosotros, ¿no? Entonces vean que hay muchas técnicas, ¿no? En muchos cursos que pasé, bueno, siempre hemos quedado de acuerdo que el origen venga de donde venga el nutriente, ¿no? Nosotros debemos asegurarnos que sea de una manera correcta, ¿sí? Entonces ahí nos olvidamos si es orgánico o inorgánico. Que habíamos visto otros detalles que
debemos respetar la economía del inversionista o la economía del municipio de donde vamos a trabajar, ¿no? Entonces, no podemos encapricharnos que si quiero poner siempre materia orgánica hay que traer de donde sea, no es posible, ¿no? O si tenemos mucha materia orgánica, estiércol, porque tenemos harto ganado en ese lugar, entonces sí podemos hacer una fertilización orgánica, ¿no? No podemos empecinarnos siempre en poner sales. O podemos usar un mixto, ¿no? A veces la materia orgánica no contiene todo lo que necesitamos, podemos poner algo también de sales, pero muy, muy bien calculado y controlado. Estamos, ¿se entendió esa parte? Lo importante siempre es producir de mejor manera, generando un equilibrio y una sostenibilidad al suelo. Debemos producir años y años sin que caiga la producción. Estamos, y eso han visto, es posible, es obviamente complicado, pero es bien posible, es posible de hacerlo, todos lo hacen, a nosotros nos llenan de otras ideas que el monocultivo, que la rotación, vieron que a veces viendo todas estas cosas que ocurren dentro del suelo, a veces ya no son necesarias, ¿no? El mercado es terrible, salir del mercado por rotar un cultivo es imposible, ¿no? Ya lo van a ver cuando ustedes estén produciendo a grandes escalas, ¿no? Tratar de rotar casi es imposible, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Nada, entonces continuemos. Aquí tengo algunas gráficas de inoculación de las micorrizas. En la primera etapa hay que sumergir las raíces en las micorrizas, ¿no? Esto es de una tesis que nos hicimos en Coca-Cola, ¿no? Entonces después la sembramos a la plantita, ¿no? Y después vemos a través del microscopio cómo van ya infestando lo que habíamos dicho, ¿no? Las micorrizas, ¿no? Formando toda una red, echando los espacios intercelulares y en el último gráfico ven de la derecha ya infestando con su manto, ¿no? Tanto por fuera, también por dentro, ¿no? Entonces allí ya empieza la actividad simbiótica, ¿sí? Y ya hay micorrizas exclusivos para cada cultivo. Hemos probado con tomate, hemos probado con algunas acelgas, ¿no? Donde a la inferior ve agarrar agua y nutrientes le va a ser mucho más sencillo y mucho más rápido. El intercambio de cationes va a acelerarse, ¿no? Entonces, vean, son una serie de beneficios que nos dan, ¿no? Esta simbiosis con las micorrizas. Bueno, sigamos. Diseminación de la simbiosis micorrícica arbuscular. ¿Cómo se disemina, no? La colonización micorrícica se da en cada una de las plantas individualmente a partir de determinados propágulos. También puede generar hifas de una planta hacia otra y crear puentes para formar la colonia micorrícica. Han visto que se puede multiplicar sola dentro del suelo, ¿no? Formando como una especie de puentes entre plantas. Ahí es importante la densidad de siembra. Tal vez probablemente bajando un poco el espacio y aumentando la densidad de plantas, podemos ayudar a que las micorrizas se multipliquen más rápidamente sin tener que infestar a todas las plantas. Podemos infestar algunas y van a ver que ellas van a multiplicarse en el suelo. ¿Okay?
Sigamos con la diseminación. Es por ello que la aplicación del hongo formador de micosis con una alta producción de micelio alrededor de la raíz permite conseguir homogeneidad en el cultivo, porque cuando se unen todas las raíces existe un flujo de nutrientes y agua muy equilibrado para mantener esa colonia. Entonces, cuando nosotros producimos hortalizas o algunas plantas que nos interesan que el tamaño sea homogéneo, o sea, tener un buen tamaño, por ejemplo, de maíz, ¿no? De las mazorcas que tengan un buen tamaño, bueno, las micosidas vieron que nos pueden ayudar a eso, ¿no? Entonces, formando colonias en el suelo, ayudando a capturar agua y nutrientes, bueno, las mazorcas van a ser mucho más uniformes, ¿qué es uniforme? Tener un mismo tamaño, ¿no? Si son grandes, mucho, mucho mejor. Nuestra producción será altísima en biomasa, ¿no? Y lo que vamos a extraer del suelo, obviamente, hay que devolver, ¿no? Se está entendiendo esa parte. Entonces vean cómo en este gráfico quiero mostrar cómo se diseminan y empieza a crecer la red de micorrizas de planta a planta, ¿no? Entonces, si hubiésemos infestado solo a la del medio, probablemente ella hubiese infestado a las demás, ¿no? Entonces ahí se puede hacer un estudio para ver por hectárea cuántas plantas infestar y de ahí que se vayan multiplicando, dándole, obviamente, las condiciones, ¿no? Se ubican, se entiende esa parte. 1 gramo de suelo tiene más de 10.000, ¿no? 10.000 microorganismos, ¿no? Es visiblemente lleno de flora, ¿no? Entonces, solo estudiar una de ellas, pues mucho tiempo, ¿no? Entonces sigamos adelante. ¿Qué es la micorizósfera? Hablemos ahora de la micorizósfera. Esta zona es la parte de la rizósfera más cercana a las hifas micosísticas, donde se exudan nutrientes y donde crece una gran cantidad de microorganismos. Entonces vean cómo van colonizando, ¿no? Sí, entonces esa es la zona de la micorizósfera, ¿no? Ya estamos acabando este temita. Bueno, funciones específicas de la micorizósfera. Ya habíamos dicho que la micorizósfera es donde ha crecido el micelio, ¿no? Donde está infestado el hongo. Bueno, una función, ajuste de pH del suelo. La actividad microbiana y sus exudados llevan a cambios de pH del suelo. Esta zona tiende a tener un pH mucho más neutro y puede ocurrir mejor la asimilación de nutrientes. Entonces veamos en suelos donde el pH es un problema, pero obviamente pHs no muy fuertes, ¿no? Podemos ayudar a neutralizar a través de la multiplicación de las micorrizas, ¿no? Tal vez subir de un 5 a 5,6, a 5,7, a 5,8, cosa de que ya los nutrientes sean más asimilables. Sabíamos que cuando los pH son muy bajos o muy altos, muchos de los nutrientes ya no se pueden asimilar. Entonces, esta micorizósfera o la rizósfera, o perdón, las micorizas nos pueden ayudar a neutralizar el pH, ¿no? Sigamos. Otra función, competición por nutrientes. Como en esta zona hay mucha comida, nutrientes, los microorganismos van a intentar pelear por ello para poder crecer uno más que el otro. Sí, en el gráfico se ve cómo hay competencia por nutrientes, ¿no? Sí, hasta los insectos empiezan a ir nutrientes, ¿no? Yo creo que se entiende, ¿no? Producción de compuestos estimulatorios e inhibitorios, los que incrementan el equilibrio microbiano. Entonces, bueno, con estos compuestos que secretan al medio, bueno, inhiben el crecimiento y la multiplicación de patógenos, ¿no? Eso también es importante. Habíamos visto que también los otros organismos, tanto asociativos, endófitos, nectóficos,
¿no? Evitaban a través de este mecanismo que bacterias e insectos se multipliquen. También, también las micorrizas, ¿no? Sí, entonces, vean, controlan poblaciones de insectos a través de compuestos estimulatorios, ya sea que inhiben el crecimiento o incrementan el crecimiento de algunas que sí conviene que crezcan en el medio. Sí, entonces en el gráfico se puede ver, ¿no? Como insectos y todos los protozoarios, todos quieren atacar, ¿no? Pero a través de la protección por las micorrizas, no llegan a morir y perecer, ¿no? Sí, entonces vean en el gráfico es un pequeño cuadrito y se ve cómo está, qué está ocurriendo en el medio, ¿no? Entonces el oxígeno, vean, es un cafeto y la rizósfera, vean como en ese cuadrito hay insectos y todos tratando de penetrar a la planta y producirles una enfermedad y con los exudados o producción de compuestos estimulatorios inhiben esa acción, ¿no? Entonces es importante. Sigamos. Sigamos algunas funciones más específicas de la micorriza. Producción de bacterias endófitas, bacterias, ¿no? Se mantienen en las hifas una gran cantidad de microorganismos ya benéficos, ¿no? Que ayudan a proliferar a la micorrizósfera, ¿sí? ¿No? Liberando metabolitos y algunas serie de enzimas que aprovechan las bacterias endófitas para sobrevivir. Ya que tenemos una colonita de bacteria epífita, ¿no? Que se aprovecha de los exudados que tiene la raíz, ¿no? O la micorrizósfera, ¿no? Que exudan, bueno, azúcares y algunos compuestos tanto inhibitorios como que ayudan a proliferar, ¿no? Entonces, vean, dentro de las micorrizósfera, ¿no? Hay toda una gran actividad de intercambios, ¿no? Para la subsistencia de la colonia y para nosotros mejorar la producción, ¿ok? Mejorar la producción. Efectos sobre los patógenos. La propia interacción que ocurre en la micorrizosfera produce sustancias que pueden matar a los patógenos, estimulando el crecimiento microbiano positivo para la planta. Miren entonces, vean como las hifas de esa micorrizosfera, vean, infestó a un insecto y no la dejó sobrevivir, ¿no? Y este insecto ya no ha podido infestar a la planta, ¿no? De esa forma también contribuyen, no estamos hablando de las micorrizas, habíamos hablado que otro efecto de esto era la tricoderma, pero era más adelante, ¿no? La tricoderma. Sigamos adelante. Sigamos a algunas funciones más. Producción de hormonas estimulan el crecimiento radicular por estas bacterias, ellas mismas estimulan por las hifas del hongo. Entonces estimulan el crecimiento de pelos absorbentes y el crecimiento de las raíces. Un sistema micorrícico adecuado va a generar en la planta un crecimiento de la zona rizosférica y un crecimiento de la zona radicular. Entonces, las raíces crecen adecuadamente, ¿no? Crece su zona de interacción para la captura de agua y nutrientes, o intercepción, ¿no? Ahora veamos algunos tipos de micorrizas. Ectomicorrizas, ¿no? Formado por dos tipos de hongos, los basidiomicetes y ascomicetes. Desarrollan, dice, una espesa capa de micelio en la zona cortical de las raíces, formando una especie de retomanto muy común en especies de tipo forestal y leñosas. Entonces, cuando nosotros hacemos la captura de microorganismos benéficos, son estas bacterias, ¿no? Estas ectomicorrizas, ¿no? Estos hongos, perdón, que capturamos, ¿no? Sí, entonces estos son los microorganismos benéficos que uno atrapa cuando va a poner algunas trampitas en algún bosque. Sí, entonces son hongos como basidiomicetes y ascomicetes. Muy común, dicen, especies forestales y leñosas. Sigamos. Endomicorrizas. No forman un manto fúngico en la raíz. Estos hongos se caracterizan por colonizar de manera intercelular el córtex radical.
a su vez se dividen en tres variedades, ¿no? Ahorita vamos a ver las variedades, ¿sí? Entonces no forman un manto, sino más bien penetran a la raíz, ¿no? Y en el gráfico se ve cómo más o menos están distribuidos dentro de la raíz, ¿no? Sigamos. Ahora vemos tipos de micorrizas. Las orquideomicorrizas son las que están ligadas a familias de las orquídeas. Estos suelen formar ovillos en las células de la raíz de la planta. Entonces forman una especie de ovillos comunes en las orquídeas, ¿no? Y tenemos un ejemplo de nombre científico, la Rhizoctonia repens, ¿no? Sí, entonces, las orquideomicorrizas. Sigamos adelante. Las ericomicorrizas, ligadas a la familia Ericáceas, están conformadas con estructuras compactas entre las células del hongo y las raíces, ¿no? Una, una familia importante de las ericomicorrizas es, perdón, de las ericáceas, es el arándano, ¿no? Entonces, este tipo de micorrizas viven en el arándano, ¿no? Las ericomicorrizas. ¿Ok? Sigamos adelante con el tipo de micorrizas. Micorrizas arbusculares se caracterizan por crear un entremando de arbúsculos y vesículas intracelulares por donde se realiza la transferencia de nutrientes. Se cree que jugaron un papel crucial en la colonización inicial de la Tierra y en la evolución de las plantas vasculares. Entonces, las micorrizas arbusculares viven dentro de las plantas formando los famosos arbúsculos, ¿no? Ectendomicorrizas. Este tipo presenta una colonización dual de los hongos con las raíces. Esto significa que forman un manto cortical tanto externo como interno en el córtex, ¿no? En la raíz. Sí, entonces estas ectendomicorrizas, ¿no?, colonizan de forma doble, por decirles así, a la raíz, ¿no? Con un manto cortical alrededor, ¿no? Es externo y un interno, ¿no? Entonces forma un manto. Y a esas se les conoce como ectendomicorrizas. Ya estamos acabando, ¿no? La simbiosis Rhizobium leguminosa. Ahora vamos a ver otro tipo de simbiosis, ¿no? Con el Rhizobium, ¿no? Que es una bacteria, ¿no? Es así, forman bonitos nódulos y ayuda a fijar nitrógeno, ¿no? Entonces, esto es propio de las leguminosas. Simbiosis muy importante, dice. La simbiosis entre plantas de leguminosas y las bacterias del Rhizobium Bradisobium o Bradisobium, ¿no? Las leguminosas son las únicas plantas capaces de asociarse con esta bacteria, ¿sí? Capaz de asociarse, es la única, ¿sí? Las leguminosas. Sigamos hablando de la simbiosis de Rhizobium leguminosa. Esta simbiosis es importante para cultivos como la soya, la lenteja, etcétera, también las habas, las arvejas, no todo lo que nos interesa en el lado de valles y altiplano, ¿no? Porque depende de ella para su correcto desarrollo. Este tipo de simbiosis es muy importante para los sistemas agrícolas, ya que permiten enriquecer los suelos de nitrógeno y uno de los macronutrientes más importantes. No es uno de los nutrientes más importantes el nitrógeno. Sí, ahorita vamos a ver cómo ocurre esto. ¿Cómo ocurre esta simbiosis? Cuando el rizobium se pone en contacto con la raíz de la planta, al cabo de 2 o 3 días se forma una nueva estructura llamado nódulo microbiano. Existen varias fases en las que la bacteria va reconociendo la célula de la raíz de la planta. Entonces, al tercer día, imagínense, a los 2 o 3 días ya, cuando el rizobium ya está en contacto, empieza a formar los famosos nódulos, ¿no? Digamos. Fijación de nitrógeno, fase 1 y 2. Veamos algunas fasecitas de la fijación de nitrógeno. Al principio del proceso, la planta reconoce la bacteria,
la bacteria va generando una línea infectiva que permitirá que la punta del pelo radicular se doble para formar una nueva estructura que dará lugar después a formar un nódulo. Entonces, vean que la bacterita infecta a un pelo radicular, esta se dobla y empieza a formar un nódulo donde van a vivir las bacterias, ¿no? Fase 3. Este nódulo tiene una serie de sustancias por dentro, así como moléculas que dan lugar a la fijación de nitrógeno a través de una enzima, ¿no? Entonces, veamos en este gráfico, vemos a una plantita, tenemos en el ambiente nitrógeno, ¿sí? Y tenemos a las bacterias fijadoras de nitrógeno, ¿no? Que van diluyendo al nitrógeno también, el fósforo, y las raíces con los nódulos hacen ese intercambio de fijación de nutriente al suelo, ¿no? Entonces las leguminosas, solo las leguminosas son capaces de hacer eso, ¿no? ¿Sí? Entonces existen microorganismos que pueden proporcionar, dice, nitrógeno, ¿no? Bacterias como el Rhizobium, el Azospirillum, ¿no? Solubilizar fósforo, como ya hemos visto, las micosis. Todas las micosis solubilizan fósforo, mientras que no las bacterias solubilizan o fijan nitrógeno, ¿no? Las bacterias como el Rhizobium y el Azospirillum, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien importante esta relación bacterias del género Rhizobium con las leguminosas, ¿no? Entonces son capaces de fijar nitrógeno atmosférico al suelo. ¿Cómo ocurre? Ahora, nosotros podremos plantar una leguminosa y al lado, no sé, una selga y que se beneficien. ¿Se podrá hacer esto? Sí. Pregunta para ustedes como manera de descansito, la manera de relajarnos un poco. Sí, a ver, muchachos, ¿se podrá hacer eso? Plantar una leguminosa al lado de otra plantita allí y se vaya beneficiando. Muchachos, ¿están Y, ahí? A ver, yo pienso que sí, pero oye, yo pensaba que se podía hacer la papa y, por ejemplo, una leguminosa como la haba, digamos. ujú. Pero sí, en efecto se puede hacer. Pero hice una entrevista a alguien que se dedica a los cultivos Ajá, y me dice que es un poco más favorable solo hacer un cultivo, por decirlo así, la haba, y tener un poco más de espacio, en una densidad de siembra más amplia, porque se desarrolla mejor la parte del auricular y la parte del vástago. ya, ya, perfecto, Jonathan. A ver, ¿alguien más quiere participar? Sí, se podrá plantar una leguminosa y al lado una selga y ya ocurra que la selga, por ejemplo, ya se esté beneficiando con ese nitrógeno. ¿Será así? ¿Alguien quiere participar? Nadie. Muchachos, bueno, a ver, sí, no, ¿no? Primero, para que ese nitrógeno esté disponible, ¿no? No que haya fijado la leguminosa, ¿no? Porque se lo queda en los módulos, ¿no? Sí, entonces, para que eso quede disponible para la otra planta, debe morir, ¿no? Esa planta que está agarrando el nitrógeno. O sea, por eso se llaman a veces abonos verdes, ¿no? Uno siembra haba y para que ese nitrógeno que está ya fijado en sus nódulos, no debe destruir a la planta, debe incorporar al suelo y después de que se descomponga, recién se puede sembrar y aprovechar el nitrógeno que ellos han fijado. No es que una planta ya hace rato le está dando al otro cultivo, no ocurre eso, ¿no? Porque en esos nódulos se quedan, ¿no? El nitrógeno asimilado del ambiente. Entonces, para que esté disponible para la otra planta, no hay que, debemos matar al cultivo, quitar el cultivo
empieza a descomponerse las raíces y recién va a estar disponible ese nitrógeno para el cultivo que después sembremos. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? No es de sembrar una leguminosa y al ladito ya está dándole nitrógeno a la otra. Eso no es posible, ¿no? Eso no se da. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo esa parte? Sí, entonces en sí no se puede hacer esa unión. No, porque como les digo, las leguminosas en sus nódulos es donde está alojado el nitrógeno y ese nitrógeno fijado, entonces obviamente mientras siga vivo, va a seguir ahí aprovechándole él también, ¿no? Y en cuanto quitemos el cultivo, la cortemos, las raíces se quedan obviamente en el suelo, se descomponen las raíces rápidamente porque las paredes celulares de las leguminosas no son tan fuertes, entonces ya se puede volver a sembrar y otra vez ese nitrógeno sí estaría disponible para el nuevo cultivo que queramos, ¿no? Entonces eso se conoce como abono verde, ¿no? Muchos hacen para eso, para fijar nitrógeno, ¿no? Aunque, como les digo, es un proceso larguísimo, ¿no? Estamos, pero también se hace. ¿Y alguna pregunta sobre eso? Entonces, una rotación de cultivos es lo más efectivo. Ahí sí sería, ahí sí, van a ver, cuando se hacen rotaciones de cultivos, programas de rotaciones de cultivo, de hecho, deben tener siempre una leguminosa para que ayude a fijar nitrógeno. Entonces son ciclos un poco largos, ¿no? De 8, 9 años, ¿no? Algo más que quieran preguntar. Creo que había una dama que quería preguntar. Adelante, señorita. Hola, creo que no, ¿no? Pues sí, creo que no. Entonces sigamos adelante. Vean que es interesante esto de los abonos verdes. Ya estamos hablando algo de eso, ¿no? Es incorporar, sembrar, ABA. Si queremos especialmente hacer programas de recuperación de suelos donde haya habido, no sé, fuertes tipos de erosión, ¿no? Por lluvias y todo eso, se hayan destrozado el suelo, como comúnmente ocurre aquí en La Paz, ¿no? A veces se nos cae una parte del cerro y todo se deshace. Entonces, en ese tipo de suelos podemos usar, ¿no? Para recuperar el suelo, ¿sí? Para recuperar el suelo, ¿sí? Entonces, vean ahí, para programas de recuperación en alcaldías y todo eso, muy importante esto de los abonos verdes, ¿no? Ayudar a fijar nitrógeno. Los pastos también ayudan a generar estructura en el suelo, ¿no? Generan estructura y ahí se puede sembrar una leguminosa, devolverle algo de nitrógeno y empezar a recuperar ese suelo. Obviamente es un proceso larguísimo, pero en suelos muy erosionados vale la pena hacer, ¿no? No siempre nos va a tocar un suelo donde ya estemos listos para trabajar. A veces hay que recuperar algunas áreas, ¿no? Donde ha sufrido especialmente por erosión hídrica, ¿no? El agua, saben que es un agente fuerte de erosión, ¿no? Que te destruye algunas laderas, taludes de algunos cerros y montañas, ¿no? Entonces ahí podemos hacer un programa de recuperación de suelos. Eso ya lo van a ver en el otro semestre cuando lleven, ¿no? La recuperación de suelos con el doctor Orsaques, ¿no? Ahí van a profundizar eso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Creo que ninguna, sigamos adelante. Ahora hablemos un poco, sigue de la fijación de nitrógeno. Se forma, dice, una zona de transición en la que empieza a activarse enzimas, la zona de prefijación, donde la bacteria empieza a acoplarse con la célula de la planta y va generando ferredoxinas, que dan lugar a que se encadene por parte de la bacteria la fijación del nitrógeno, ¿no? Entonces, a través de las ferretoxinas. Si ustedes ven en el gráfico de la parte izquierda, bueno, como dice aquí, se empieza a formar un hilo de infección, ¿no? Que es una estructura tubular por el cual penetran los rizobios o las rizobacterias o el rizobio, se extiende y provee, dice, acceso para las bacterias, ¿no? A través de esa estructura tubular, ¿no? Por acá.
como un tubito, ¿no? Que se forma y por ahí empiezan a meterse las bacterias. Conforme se degrada, dice la bacteria, se libera dentro de la célula. La fijación del nitrógeno comienza cuando el nódulo alcanza su madurez entre 15 a 20 días, ¿no? Es madurez, empieza a crecer el nódulo y ahí está lleno de bacterias del género del Rhizobium, ¿no? Entonces empieza a generarse para la fijación a través de las hojas de la planta, la fijación del nitrógeno atmosférico, ¿no? No, y ahí participa la fesidoxina. En el cuadro de la derecha van a ver cómo los electrones precedentes de la fesidoxina reducida, que es de color amarillito, pasa a volverse nitrogenasa, ¿no? O la hierroproteína con la reductasa proteína, que eso es un poco más de fisiología vegetal que han debido tocar en tercer semestre, creo que llevan fisiología vegetal, ¿no? Entonces, y de hecho han tenido que tocar la fijación de nitrógeno por las leguminosas, ya han debido ver cuadros más completos de cómo se fija nitrógeno, ¿no? Por las leguminosas. Entonces, esto es dentro del ciclo del nitrógeno, es una parte muy importante, ¿no? Sí, porque la otra forma de fijarse nitrógeno al suelo es a través de truenos y rayos, ¿no? Los rayos hacen que se fije también algo de nitrógeno del ambiente al suelo. Ya vamos a ver eso en el ciclo del nitrógeno, ¿ok? Sigamos adelante. Ya estamos en la penúltima diapositiva. Sigamos hablando de la fijación del nitrógeno. El ciclo de fijación de nitrógeno atmosférico en el nódulo empieza con la oxidación de la fesidoxina, que actúa como cofactor o combustible de un proceso enzimático realizado por la enzima nitrogenasa, donde se libera y se degrada, dice, nitrógeno atmosférico para convertirse en amonio, que se entrega a la planta. Y aquí está todo el ciclo, ¿no? Está la primera fase, donde la fesidoxina oxidada, ¿no? Pasa a ser, bueno, de la fesidoxina reducida pasa a ser oxidada, ¿no? Esto es como una energía. Después el hierro reducido agarra al nitrógeno y se vuelve nitrogenasa, ¿no? Y entregándole ya a la planta en forma de amonio. Entonces, todo un proceso fisiológico, ¿no? Aquí en este pequeño cuadro es un resumencito de cómo el hierro oxidado lo forma la nitrogenasa y después se desdobla en amonio y lo puede absorber la planta, ¿no? Sí, entonces, cuando veamos el ciclo del nitrógeno, también deben explicar en qué formas, ¿no? Lo asimila la planta, que para nosotros eso es importante, ¿sí? Obviamente no es en forma orgánica, no siempre es en forma inorgánica, o sea, tiene que mineralizarse. Entonces las leguminosas ayudan a agarrar ese nitrógeno y hasta mineralizarlo y entregarlo a la planta. Eso vamos a ver en el ciclo del nitrógeno, bien completito, bien claro, ¿no? Las 5 etapas, ¿no? De la fijación de nitrógeno. Sigamos adelante. Vamos con la última diapositiva de este tema. Veamos cómo seguimos viendo cómo es la fijación de nitrógeno. Es una real fábrica, dice, de nitrógeno. Cuanto más específico sea este proceso, mejor se acoplará la bacteria con la planta y permitirá fijar más concentración de nitrógeno. Entonces aquí está más completito el ciclo del nitrógeno, un cuadro resumido desde el nitrógeno atmosférico. Primero se desnitrifica, ¿no? La fijación. Bueno, hay una fijación también industrial, no se olviden que podemos fabricar nitrógeno a través de desechos o fijación a través del medio ambiente, ¿no? Que es donde más energía se gasta. Pero las leguminosas, a este lado está la leguminosa, puede agarrar ese nitrógeno y a través del Rhizobium fijar ese nitrógeno, ¿no? Llegan a morir estas leguminosas, entonces el nitrógeno está disponible para las otras plantas en forma de nitratos o amoníacos, o amonio, perdón. Y si es que la planta no lo toma, esto puede volver al ciclo, ¿no? Y si la planta lo captura y lo toma, puede aprovecharlo para su crecimiento, ¿no? Y las plantas, obviamente, los consumidores, como los animales, consumen la planta y
a través de sus desechos, vuelve ese nitrógeno a evaporarse y vuelve al medio ambiente, ¿no? Entonces, todo un ciclo cerradito. En este cuadrito es un pequeño esquemita, que otra vez les repito que en el ciclo del nitrógeno vamos a verlo a profundidad, ¿no? ¿Sí? Y aquí también se ve, ¿no?, cómo los fertilizantes industriales entran al sistema. Ya obviamos algunos pasos porque ya están mineralizados, ¿no? Solo algunas bacterias ya participan en esto, sí, las nitrobacter y todo eso, que ayudan a desdoblar un poquito más, aunque ya la planta ya los puede absorber, porque ya habíamos dicho que los fertilizantes ya están en forma asimilable, ¿no? Pero de ninguna manera eso quiere decir que si ponemos fertilizantes, todo este ciclo vamos a destruirlo, no, ¿no? La única forma de que destruyamos todo este ciclo es de que usemos de mala manera los fertilizantes. Si lo ponemos en dosis muy adecuadas, repito, muy adecuadas, este sistema va a ocurrir o este ciclo va a ocurrir normalmente. Va a ocurrir normalmente. Sí, las bacterias van a estar ahí, van a estar descomponiendo y todo eso, porque si nosotros le ponemos solamente fertilizantes, calculando para la planta, estos otros demás mecanismos de fijación por las bacterias y algunos hongos que vamos a ver a continuación, va a seguir ocurriendo. Y ya les he dicho, a menos que nosotros hagamos que colapse el sistema, ¿no? Entonces, de ahí es que se necesita ser un especialista o estudiar mucho para fertilizar el suelo con sales inorgánicas, ¿no? Para no destruir este ciclo. ¿Estamos? ¿Se entiende? Yo creo que sí, ¿no? Entonces vean la responsabilidad que uno tiene al momento de fertilizar o de poner alguna fuente de nutrientes, ¿no? Ya sea bioorgánica o inorgánica. No se olviden también, y les vuelvo a recalcar, que en lugares muy lluviosos, la materia orgánica es un problema, no es un beneficio, ¿no? Entonces ahí, meterle más materia orgánica, estamos matando al suelo, ¿no? Entonces, no siempre es la solución. Pero en el lado donde no llueve mucho, en el lado del altiplano, probablemente ponerle materia orgánica y fertilizar con alguna sal mineral para complementar los nutrientes que requiere un cultivo sea lo más adecuado, ¿no? Entonces han visto que el criterio de un ingeniero agrónomo prima mucho. Él debe decidir cómo seguimos produciendo y llegando al mercado, manteniendo la sostenibilidad de los alimentos. ¿Estamos? Entonces las decisiones que van a tomar en el futuro son muy importantes. ¿Okay? A ver, bueno, ya es las 10:38. A ver, el tema que nos queda a continuación. Vamos a hablar ahora de los microorganismos de vida libre, ¿no? Que es también un temita largo, entonces lo vamos a dejar para la siguiente clase. Vamos a recuperar, no se olviden, dos clases teóricas y 2 clases para exposición, o sea, 4 clases recuperatorias. Y ahí vamos a seguir avanzando. Vieron, nos falta mucho. Sí, creo que en otras materias ya han dado los segundos parciales. Creo que sí, ¿no? Entonces nosotros vamos a dar